Bueno, rápidamente, para ya acabar esta sesión, que ya todos están de hambre. Simplemente para recordar lo que les mencioné en un momento, la decisión de qué procedimiento hacer depende del cirujano. Manga, bypass, qué tipo de bypass va a depender mucho del cirujano, de la evaluación que hagamos. Y es muy importante evaluar todos esos aspectos. Lamentablemente no está ocurriendo eso. Si bien es cierto, la manga gástrica es el procedimiento en números el que más se hace, no quiere decir que sea un procedimiento para todos. No es un mal procedimiento, ojo. Es una buena cirugía, pero hay que saber a quién indicarla. Así que para ser un bypass ideal tiene que, a nuestro punto de vista, cumplir con estas cosas. ¿Cuál es la que tiene más baja tasa de complicaciones, el menor riesgo de reganancia, el mejor control metabólico a largo plazo, la mayor pérdida de peso a largo plazo, la menor tasa de cirugía revisional y la mejor calidad de vida? Y si evidentemente pues, nos ponemos a pensar en todas las tipos de bypass que existen, la respuesta es que no existe ninguna cirugía ideal. Ahora, ¿cuál de las que disponemos es la mejor? Es la que vamos a discutir, pero no existe hasta el momento un bypass ideal para los pacientes. Así que de los bypasses y de los tipos de bypasses, creo que los que están ya más estandarizados son estos 4 tipos de bypass. Existen unas variantes que son de lo que se llama con la manga gástrica plus, que son las variaciones de la manga gástrica. Está el SASI, está la duodeno-duodeno, duodeno-yeyuno, varios tipos que son variaciones de una manga gástrica, pero en realidad son los 4 tipos más importantes que hay que determinar cuál es la que vamos a hacer y cuál es lo más indicado para el paciente. Si vamos a las cifras de la ASMBS al 2022, como vemos, sigue siendo el bypass en Yale-Rux, el bypass después de la manga gástrica, el más realizado en el mundo, en Estados Unidos. En el mundo no tenemos una casuística, o por lo menos se dice que sigue siendo el bypass en Yale-Rux el más realizado, seguido ya sea de del bypass de una sola anastomosis o el SADIS actualmente. Pero en realidad lo más exacto que tenemos son las cifras del SMBS hasta el 2022, seguido del BPD, que es la diversión biliopancreática, el SADI, que ya está incrementando, inclusive más que el OAGB en Estados Unidos. Así que recordemos que lo que es del bypass de una sola anastomosis recientemente fue introducida o aceptada por la SMBS en Estados Unidos. Así que ha sido cómo es la variación, y yo creo que esta imagen es muy similar en todos los países. Vemos cómo la manga gástrica va disminuyendo debido a las complicaciones que ya sabemos que van teniendo. Así que nos vamos a centrar en este artículo, que si bien es cierto, muchos dicen ya lo aprobó Estados Unidos, entonces ya tenemos que hacerlo. No, lo que siempre digo a los recientes, hay que hacer una lectura crítica de la información. Y este estudio, si bien es cierto, es una position statement de la SMBS, pues tenemos que saber ver a fondo qué es lo que nos dice. Lo que hace este artículo simplemente, o la position statement, es decir que es un procedimiento que ya lo pueden hacer en Estados Unidos, y de hecho ya lo están haciendo. No nos dice que sea el mejor procedimiento, no nos dice que sea mejor que un bypass en Yale-Rux. Simplemente está en estudio, está aceptado y seguirá siendo estudiado en los próximos años. Así que en este de acá, para ver vemos que los estudios de seguimiento que hicieron fueron, algunos de ellos de pocos años de seguimiento. A lo mucho tienen 5 años de seguimiento estos estudios comparativos que hicieron, en las cuales los resultados varían y la comparación entre OAGB y bypass en Yale-Rux es distinto, pero vemos algunos resultados como pues, los resultados metabólicos se dice que son muy similares entre ambos. En cuanto a la diabetes, se dice que existe un mejor control metabólico por parte de aquellos que hacen OAGB por encima de Yale-Rux. La remisión completa también está asociada mayor a OAGB por encima de Yale-Rux. Y en cuanto a las complicaciones, pues también es cierto que está más relacionada con la OAGB lo que es la malnutrición, déficit de vitaminas y complicaciones como úlcera marginal, el reflujo, que está más reportado en OAGB, e inclusive hasta metaplasia. Y hay una publicación ya reportada con cáncer en pacientes con OAGB. Todavía es cuestionable, es muy pronto para decir que el cáncer está relacionado al bypass, como también decir que el OAGB sea mejor que un bypass en Yale-Rux. ¿Okay? Seguimos con eso y como vemos, se cogió bastantes estudios, el nivel de seguimiento no pasa de los 5 años, ¿okay? Los 5 años, y de las características más principales de lo que se relacionó al OAGB justamente fueron la presencia del reflujo y la malnutrición.
que son dos de las cosas que tenemos que pensar siempre en el paciente. Finalmente, seguimos con eso, son lo mismos, miren, estos son quizás los estudios comparativos de mayor seguimiento dentro del estudio de la SMBS, donde la presencia de cirugía revisional, la malnutrición, la cirugía revisional está más relacionada con la OAGB, la malnutrición también, como les digo, la úlcera marginal también. Entonces, si bien es cierto, conseguimos un buen control metabólico, un buen control de peso, pero podría ser a costa de complicaciones a largo plazo. Entonces son unas cuestiones que tenemos que preguntarse. Básicamente, ese estudio concluye en las 4 cosas importantes. La OAGB resulta efectivo a los 5 años comparable con la IE-RUX en cuanto a pérdida de peso y control metabólico. Hay una leve superioridad por parte de la bypass de una sola anastomosis. Lo otro, la OAGB presenta riesgo de malnutrición, por lo que el seguimiento es absolutamente necesario. Sí está reportado, casi todos los estudios demuestran eso de ahí. También el riesgo de reflujo es mayor en la OAGB, ¿ok? Y no se debe hacer en pacientes con esofagitis grado C o D. Así que la SMBS lo incluye a la OAGB dentro de los procedimientos aceptables en Estados Unidos, pero bajo cierto control y el estudio que va a seguir y que probablemente en los próximos estudios nos van a decir, ¿no? Siguiendo la revisión, pues todos los bypasses nos llevan a riesgo de vitaminosis. Todos, absolutamente todos. Decir que no hay ningún bypass, lo que varía son qué tipo de vitaminosis ocurre. Está relacionado, se dice que la vitamina D existe inclusive un déficit de vitamina D preoperatorio ya, en todos los pacientes, y que en el postoperatorio está relacionado a veces con el bypass en IE-RUX o con el OAGB, lo de mayor frecuencia. Pero en realidad son distintos los estudios, no están muy, como se dice, sistematizados todos adecuadamente para hacer el mismo seguimiento para decir o relación alta. Lo que sabemos es que hay vitaminosis en todo lo que es bypass, unos más que otros, sobre todo en pacientes que en BPD, SADIS y OAGB tienen mayor riesgo de vitaminosis múltiple comparado con la IE-RUX. ¿Okay? Ahí vemos los resultados que le decía. El reflujo sí es cierto, este es un estudio, un ensayo controlado, está más relacionado siempre a lo que es el OAGB, la úlcera marginal lo mismo, y todo lo que son las avitaminosis, ¿no? Otro estudio a 5 años de seguimiento en el IOMEA, que este es un primer reporte inicial, donde se dice evidentemente que no hay no es inferior la OAGB versus la IE-RUX, pero se requiere un seguimiento a largo plazo y nuevamente aparece acá el tema del reflujo. Entonces, es importante decidir qué procedimiento va a hacer. Todavía tenemos, y eso yo creo que ocurre acá también, como ocurre en Latinoamérica, preguntas que resolver. Por ejemplo, a un paciente con obesidad mórbida, ¿está bien hacerle una manga? A un paciente con esofagitis BC, ¿está bien hacerle una manga? ¿Qué tipo de bypass le hago? Entonces, lo que sí vemos, y lo vemos con la casuística que tenemos, el riesgo de reganancia de peso, por ejemplo, en los pacientes que se les hace manga gástrica, y si son índice de masa más de 35 o más de 40, es mucho mayor comparado con otros grupos. Entonces, por eso le digo, no es un mal procedimiento, pero hay que saber a quién hacerlo. Y se necesita mucho más en un paciente operado de manga que un bypass del compromiso del paciente para evitar, sobre todo, la reganancia. ¿Okay? Esto de acá también lo mismo para ver estos son los procedimientos que se le llaman de la manga gástrica plus, ¿no? Acá están todos los procedimientos, las biparticiones, el SASI, en la cual tiene buenos resultados, todo lo que son, inclusive el SADIS está considerado esto de acá, y el SADIS me parece que está yendo un buen procedimiento que tiene muy buenos resultados, está teniendo muy buenos resultados según los estudios, y todos los procedimientos que sean variaciones de la manga están teniendo buenos resultados respecto a otros, ¿no? Pero todavía es muy pronto para decir que eso hay que hacer. Quizá el SADI es el que tenga actual mayor evidencia científica para recomendarlo, por eso que mucho antes que el OAGB, el SADI fue introducido por la SMBS con un procedimiento que se debe hacer. Finalmente, este es uno de los últimos estudios en la cual vemos y se hace un comparativo de los 3 procedimientos más comunes, que son el bypass de una sola anastomosis, bypass en IE-RUX y el SADI, ¿no? Y siempre hablar, lo que digo, a 5 años a más, hasta 10 años, 15 años, esos son los resultados que tenemos que ver como cirujanos. Lo que observamos acá, el porcentaje total de pérdida, en realidad es mucho mayor en el SADIS, por eso que el SADIS está recomendado en pacientes con índice de masa mayor,
un índice de masa mayor de 60, es preferible hacerle otro tipo de cirugía, ya sea SADIS o una bypass de una sola anastomosis, que producen mayor pérdida de peso que un bypass en IRUX. Igual con el porcentaje de exceso de pérdida, ¿no? En cuanto al control metabólico, todo lo que es SADI y bypass, y diversión biliopancreática van a tener mejor control metabólico que cualquier otra cirugía. La OAGB versus la IRUX están muy comparables, en realidad no hay mucha diferencia estadística en cuanto al control metabólico, sobre todo la diabetes mellitus, que es uno de los objetivos importantes. Y respecto a las complicaciones, como ven ahí, en realidad hay una variación, es muy similar entre la bypass de una sola anastomosis y la IRUX, pero en algunos casos, con respecto al SADIS, sí varía enormemente. La mortalidad es muy similar en cualquier procedimiento, ¿ya? Así que es muy importante saber decidir, y un resumen he tratado de hacer para hacerlo corto todo esto de acá, primero comparando esos dos procedimientos, porque en realidad creo que es necesario, se está haciendo, ha diversificado mucho el hacer bypass de una sola anastomosis, y siempre como cirujano me pregunto, ¿por qué? ¿Es por un problema de tiempo operatorio? ¿Por es un problema técnico? ¿O cuál es el problema? ¿Por qué es que queremos reemplazar un procedimiento con otro que tiene más años? Bueno, respecto a la pérdida de peso y a la remisión, evidentemente el OAGB es muy similar o un poco mejor que en una IRUX, pero tiene mayor riesgo de úlcera marginal, la obstrucción intestinal es mayor en la IRUX, también se presenta en la de una sola anastomosis. El reflujo es evidentemente mayor en OAGB. La cirugía revisional es mayor en OAGB. ¿Cuál es el tratamiento de una complicación de una bypass de una sola anastomosis? Pasar a una IRUX. Entonces, la desnutrición está reportado más común en una OAGB. Pacientes con índice de masa menor de 35. Si bien es cierto, ya hay estudios que dicen hacer OAGB índice de masa menor de 35, pero imagínense, si produce mayor desnutrición en los que son más obesos, ¿cuál es el riesgo de desnutrición en este tipo de pacientes? Entonces son preguntas que hay que determinarlo. Índice de masa más 60, evidentemente, tiene mejores resultados OAGB y los déficits de vitaminas. La calidad de vida, se dice, por todo lo déficit nutricional y los problemas de vitaminas y el aspecto del paciente, tiene mejor calidad de vida los pacientes postoperados de IRUX que de OAGB. Y acá la ventaja, lo que yo siempre digo, ¿por qué hacer un procedimiento? Quizás el tiempo operatorio, pero uno ve las estadísticas y ve los estudios, la diferencia promedio entre un bypass de una sola anastomosis y un bypass en IRUX va alrededor de los 20 minutos. O sea, no sé si 20 minutos sea tan indispensable como para cambiar un procedimiento que creo, es una posición personal, por lo que veo en la literatura y lo que hacemos y lo que vemos en los pacientes, tiene mejores resultados. Comparado con los otros procedimientos, como vemos ahí, seguimos con esta duda de saber cuál es el mejor, porque ya sabemos que no hay un procedimiento ideal, pero en realidad tenemos que ver cuál es la que mejor le conviene al paciente. Tampoco creo que está bien decir, no, yo te hago una AGB porque hacerte un bypass de IRUX es lo último, o te hago una manga porque si en caso falla la manga te pasa un bypass en IRUX. Y muchos pacientes llegan a la consulta y tienen miedo a hacerse un bypass porque les dijeron que la manga tiene, el bypass tiene mayor riesgo de complicaciones. Pero ¿qué nos asegura que esa cirugía revisional no tenga complicaciones que de hecho de por sí ya las tiene? Hacer una cirugía revisional tiene mayor riesgo de complicaciones que hacer una cirugía primaria. Entonces, creo que tenemos que hacer como en todos la cirugía, procedimientos que sean seguros y definitivos para el paciente. No tenemos que estar esperando una segunda cirugía para poder solucionar su problema. Entonces, yo creo que son conceptos fundamentales que hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, finalmente, por todo lo revisado y lo que queremos, el bypass sigue siendo el rey. En IRUX, todos los procedimientos que van a salir y que siguen saliendo y saldrán, van a compararlo con el bypass en IRUX, sobre todo en control metabólico, desnutrición. No existe hasta el momento un bypass ideal, no existe. Todos, inclusive el bypass en IRUX, tiene complicaciones, tiene problemas de nutrición. El OAGB y el SADIS es una alternativa promisoria con buenos resultados, incluso es de lesión en pacientes con índice de masa más de 60. Es verdad, hacer una IRUX en pacientes con índice de masa más de 60 tiene mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de fuga, por lo tenso que puede quedar una anastomosis.
el tiempo operatorio y todo eso ahí. Estas cirugías tienen registrado menor tiempo operatorio y por ende menor tiempo de complicaciones en pacientes con índice de masa. No quiere decir que no se pueda hacer, ojo, hay un grupo en China que hace bypass en hierro, índice de masa más de 70, 80, 90, supuestamente con buenos resultados. Entonces, se requieren más estudios a largo plazo para lograr sacar a la hierro del pedestal en que está. No quiero decir que sea el ideal, pero por lo pronto es la mejor herramienta que tenemos para poder realizar este tipo de cirugía en aquellos pacientes quienes lo requieran. Muchas gracias.